Excelente que todavía sigamos aquí estudiando juntos. Entonces, hasta el momento hemos visto que el tipo de dato usuario, este dato, eh, solamente acepta valores strings o ID, pero no existe el array. Entonces, vamos a crearlo. Vamos a nuestro Visual Studio Code y simplemente vamos a crear un nuevo tipo de dato que se llama email. Este tendrá un objeto que será un email de tipo string. Y pues bueno, en nuestro usuario ya no tendrá un email, va a tener muchos emails. Y estos emails, como no existe el array aquí así, pues vamos a tenerlo en corchetes el tipo de objeto que acabamos de crear, el tipo de dato llamado email que tiene un objeto llamado email. Entonces aquí lo ponemos, lo colocamos así, y pues como modificamos el esquema, nos vamos a los resolvers, ponemos aquí los emails, aquí ya no es un email, ahora son emails. Y pues vamos a copiar este email, y pues ponemos un corchete, es un arreglo, acuérdense, de email, que contiene email, coma, email, bueno, y como ya lo modificamos y todo sigue bien, refrescamos aquí graphical. Ahora nos marca el error que es emails y le ponemos el email porque pues así está, el usuario es un arreglo. Entonces vamos a crear nuestro primer mutation. Hemos visto cómo hacer una consulta en los queries definidos en el schema, por lo que ahora vamos a crear un usuario mediante un mutation. Así que vamos al esquema, y vamos a crear un nuevo tipo de dato. Este tipo de dato nuevo va a ser un mutation. Este tipo de dato será un mutation y pues tendrá una función que se llama crear cliente. Crear usuario, más bien. Se llama crear usuario, que va a recibir un input, en este caso de un formulario. Y pues este input va a tener los campos del usuario, pero en este caso ya no se va a llamar usuario como está aquí, sino lo vamos a llamar usuario input. Entonces esto, cuando lo llenen el formulario, lo que va a devolver pues va a ser simplemente un usuario. Vamos a crear el tipo de dato, este tipo de dato, usuario input. Entonces le ponemos input, es en mayúscula, input, y se llama usuario input. Esto es lo que va a tener, pues va a ser una copia exacta de esto, ¿no? Porque lo que devuelve es un usuario, si nos damos cuenta. Entonces, pues si devuelve un usuario es porque el usuario llenó el formulario con estos datos. Pueden ser obligatorios si queremos, solamente añadiéndole el signo de admiración. Los emails no. Como no va de una vez.
Y pues bueno, como modificamos ya el esquema, nos vamos a ir justamente a los resolvers. A ver, vamos aquí, los resolvers, y lo que vamos a hacer va a ser crear una clase arriba de los resolvers para guardar nuestros usuarios. Entonces, usuario, para guardar al usuario, clase en mayúscula, y en el constructor le vamos a pasar el ID, le vamos a pasar le vamos a pasar el nombre, el apellido, bueno, los campos que tenemos, ¿no? Aquí, la empresa y los emails. Abrimos corchetes y pues bueno, los vamos a guardar en this.id. This.nombre, this.apellido, this.empresa, y this.email, emails. Ok, entonces vamos a construir también una pequeña base de datos para guardar justamente este usuario que recibimos mediante parámetros. Para su construcción recibimos estos parámetros. Entonces le ponemos const usuario bb, que es igual, lo inicializamos con un objeto vacío. Y pues vamos a hacer unos cambios en el cliente, en el usuario, ya que retornó estos emails. Vamos a decir que esta función va a crear, vamos a utilizar la función crear usuario que está aquí en el mutation. Vamos a decirle que vamos a utilizar el mutation en los resolvers. Recordemos que los mutations se utilizan en los resolvers. Va a recibir un input que es el input que tenemos aquí. Y pues bueno, vamos a hacer una función que en este caso vamos a generar el ID. Para generar el ID, por eso tenemos el ID como destructoring aquí. Bueno, lo estamos como jalando. Entonces ponemos el ID que requerimos la librería de cripto para pues hacer un random bytes de 10 y que nos dé un buffer.
X. Una vez que obtuvimos el ID, bueno, que generamos el ID, vamos a decirle que en usuarios db, en la posición ID, lo guardaremos en el input. Y lo que retornaremos será un nuevo usuario, en este caso de clase, ¿no? Un nuevo usuario que tiene un ID y un input. En este caso el constructor funge como el input, o bueno, como estos parámetros que están aquí en usuario cuando se crean. Entonces vamos a ver si todo salió bien, todo está corriendo bien. Entonces lo único que vamos a hacer, vamos a graphical y vamos a crear un nuevo mutation. Refrescamos primero la pantalla. Entonces tenemos este problema que dice que el tipo de dato de usuario input llamado email debe ser input type. Entonces lo que vamos a ponerle va a ser un input que se va a llamar emails en plural. No se puede llamar no se puede repetir en un mismo tipo de dato, y va a ser un tipo string. Entonces aquí nada más le ponemos en plural, corremos y vemos que ya está funcionando. Pues vamos al mutation. Vamos a crear un nuevo cliente, así que lo que vamos a poner va a ser crear la función, bueno, mandar a llamar la función que recibe un input. Vamos a escribir entonces el nombre, que es David. Vamos a poner un apellido. Vamos a poner la empresa. El email. Bueno, los emails más bien. Y pues, y una vez que tenemos nuestra consulta, lo que vamos a hacer va a ser devolver, a retornar, imprimir el nombre, el apellido y la empresa para corroborar que somos nosotros, ¿no? Pues bueno, nos aparecen nulls.
esto está fallando porque nos aparece null porque en el constructor, en el usuario decimos que vamos a crear un usuario con estas siguientes propiedades, pero se van a guardar al momento de que se ejecute esta función. Guarda en input y en id los objetos. Entonces no estamos leyendo estos parámetros, entonces nos falta el igual, o sea, igualando el valor de lo que se está pidiendo y lo que se tiene en la función, se obtiene en la función. Así que a ver, corramos el código de nuevo. Y pues bueno, ya está ahí la contraseña autogenerada y se está guardando pues en esta pequeña base de datos. La contraseña, ¿no? Para generarla. Entonces, así haciendo un recuento de lo que hicimos, pues fue primero en el schema crear un nuevo mutation. En este caso se llama la función crear usuario, que tenemos va a recibir un input. Para crear el usuario lo va a crear a través de un input. Definimos ese input, le ponemos nombre que se llama usuario input, y pues el cliente va a estar llenando un formulario con estas características: nombre, apellido, empresa, emails. El ID lo vamos a nosotros, lo generamos con crypto. Entonces al final va a devolver un usuario, un tipo de objeto llamado usuario. Entonces nos dimos cuenta que al final de cuentas te pide, existe un error, que no se pueden repetir el mismo tipo de dato, o sea, no se puede llamar tipo de dato email y aquí tipo de dato email por utilizarlo en el usuario input. Necesariamente recibe un dato input, aquí está un tipo de dato input con otro nombre, no el emails. Y pues bueno, de ahí nos vamos a los resolvers, a modificarlos. Ya habíamos creado este usuario nosotros, entonces lo que nosotros queríamos simplemente era utilizar el mutation, la función que se llama crear usuario, que íbamos a recibir como parámetros un objeto que se llama input. Este input, bueno, esta función crear usuario pues iba simplemente a guardar en una constante el ID, que lo iba a generar crypto. Una vez guardada en la base de datos el ID, le igualamos con el input y pues retornamos el usuario, ¿no? Con un ID y con un input. El input pues vendría siendo esto, lo que nosotros vamos a estar escribiendo en gráfico, lo que le estamos pasando a nosotros para crear un usuario. Entonces pues se están creando correctamente. Si nosotros cambiamos aquí el nombre, va a cambiar la contraseña. Entonces está funcionando correctamente.